Rusia hábilmente, al haber tomado la iniciativa, porque debemos recordar que fue Rusia quien atacó primero a Ucrania, pudo haber atacado un año antes, un año después, o nunca haber atacado y tratar de resolverlo diplomáticamente, pero debemos recordar que la operación militar especial es iniciativa rusa, entonces ellos eligen el momento, por lo tanto ellos tienen la iniciativa. Entonces ellos, ¿qué eligieron? Eligieron una guerra de desgaste. Se plantaron en esta zona del sur de Ucrania y comenzaron a construir las trincheras. Hicieron un llamamiento, una movilización parcial con 300.000 hombres, construyeron unas líneas defensivas, las famosas líneas Surovikin, y se plantaron ahí. Y esperaron que la OTAN armara, entrenara y financiara a Ucrania para que lance la contraofensiva. Es lo que hemos visto en la contraofensiva en Zaporilla, que todo lo que logró Ucrania fue robotín. Entonces, de esta manera vemos cómo, ¿no? Tipo Kursk, el enemigo lanza la contraofensiva, se desgasta por completo, pierde la iniciativa y ahora le tocaría a Rusia, habiéndose preparado todos estos meses, a iniciar la contraofensiva. Y parte de esta contraofensiva, una contraofensiva en corto, pues también es lo de Avdiivka. Debemos recordar que en Avdiivka pues está teniendo la iniciativa los rusos. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que Rusia ya está con la iniciativa, se está jugando en realidad esta guerra ya en los términos de Rusia, no se está jugando en los términos de Ucrania o en los términos de la OTAN, porque debemos recordar que el mismo Saluzny nos dijo que estaba estancada la guerra. Pero es que una guerra al estilo OTAN, al estilo occidental, no se hace en estancamiento, es decir, la guerra de la OTAN es guerra de movimientos. En los manuales OTAN está hacer maniobras, no está atrincherarse y aguantar y a ver quién se desgasta primero. En el estilo OTAN pues es las maniobras, y los sistemas defensivos rusos han bloqueado dichas maniobras. Por lo tanto, Rusia ha impuesto una guerra de desgaste, se juega bajo las reglas ahora de Rusia. Otra vez a los analistas occidentales les sorprenden el sacrificio y el número de blindados que se gasta en Avdiivka, por ejemplo. Sabemos que los rusos están usando una suerte de blindados kamikaze, es decir, en estos llanos abiertos, por ejemplo, vemos que hay espacios muy abiertos. Rusia simplemente lanza blindados llenos de explosivos y los hace detonar, obviamente para limpiar el campo de posibles enemigos, trincheras y algunas líneas fortificadas. Algo que, por ejemplo, la OTAN no tiene concebido hacer eso, usar uno de sus blindados portatropas al estilo kamikaze para así limpiar zonas llenas de enemigos o trincheras. Pero Rusia, ¿por qué lo hace? Porque dispone bastante de este material. ¿Por qué? Porque los blindados rusos son más sencillos, cumplen la misión, son eficaces, pero eso sí, son más baratos. O sea, puedes sacrificar un blindado porque pueden reponer un blindado. No, incluso podrían agarrar un T-72 y sacrificarlos, y con eso logran un objetivo que quieran, porque lo pueden reponer. No es tan complejo de producir, complejo de mantener, y obviamente es más viable reponer ese material. Lo mismo hacen con las oleadas de infantería. Están usando algunos reclusos que les ofrecen pues esta posibilidad de indulto si van al frente de batalla. De ahí sacan bastante tropa, algo que por ejemplo en Occidente no se haría. No se daría a los reclusos pues por esa opción, ¿no?, de sacrificarse o pelear, y de ahí rebajarles la pena o anularles la pena. Rusia sí lo hace, porque el pensamiento en cuanto a la guerra es distinto. Ellos ven la manera de ganar una guerra de desgaste, y otra vez para eso se necesita mucho material, mucha mano de obra, mucha munición. Por eso también la munición de Rusia generalmente en el mayor número es no guiada. Claro, tienen la munición Krasnopol y tienen los Tornado, los Iskander, pero no es la mayoría, no se basa en realidad eso solo son los Krasnopol, por ejemplo, es para supresión que deben tener, pero ellos no se basan en la supresión, se basan en la saturación. Entonces el cohete de 122 milímetros del sistema Grad, el sistema soviético, pues es el más indicado. Eso sí satura hectáreas ese terreno.
Entonces, hay una gran diferencia entre en cómo cómo se está haciendo la guerra desde el lado occidental y desde el lado ruso, y además el material que se utiliza para ello. Por eso los ucranianos cuentan pues con los HIMARS, con los ATACMS, porque piensan en su supresión, darle por ejemplo a una casita en específico, un edificio en específico. Mientras los rusos no te van a ir pues, digamos, por esta casita, te van a ir por toda esta zona, como barras por completo todo esto. Y eso no lo vas a hacer pues a punta de ATACMS o HIMARS, es demasiado costoso. ¿Qué haces? Agarras cohetes de 300 milímetros no guiados, o te acercas a 40 kilómetros y con sistemas gratis pues barres todo esto. Saturas toda la zona, ¿no? Y no solo golpeas un punto en específico, sino otros puntos que podría haber pues infantería, algunos depósitos o lo que fuera que haya. Entonces Rusia siempre piensa en saturación, por eso la mayor parte de su equipo es de origen soviético, es para pelear al estilo soviético. Las defensas en Zaporilla eran al estilo soviético. Y hay que ver cómo se concebía la guerra en esos tiempos, en el estilo soviético. Pues era masa, nuevamente, era masa. Entonces, las líneas defensivas, por ejemplo, aquí lograron un resultado. ¿Cuál era el objetivo de esto? Simplemente que la ofensiva enemiga se estrelle aquí y se desgaste. Bueno, ya se desgastó. Ahora viene la fase de planear o implementar la contraofensiva de los rusos. Se hará en 2024. O si no, seguir haciendo a este estilo, por los tipo Avdiivka, que es atraer al enemigo a una zona de destrucción y ir destruyéndolo, en este caso con ataques frontales, para de esta manera pues dejarlos ir mermando todos los refuerzos que Ucrania vaya inyectando a Avdiivka. Avdiivka es el claro reflejo de cómo se concibe la guerra desde el lado occidental y desde el lado ruso. Otra vez, los medios occidentales pues se hacen bastante hincapié en cómo Rusia pues sacrifica blindados, sacrifica tropas, nos explican cómo es que Rusia puede invertir tanto, pero es que se está asaltando una zona fortificada. Número 2, también causan bajas a las tropas ucranianas. Entonces, las tropas ucranianas en este sector pues realmente se fortalecen porque tienen las defensas ya hechas aquí. Rotas esas defensas, toda esa infantería pues o cae completamente o se refuerza con tropas ucranianas que primero llegarían a Orlivka y después entrarían a Avdiivka. Pero ¿qué pasaría? La artillería una vez más y finalmente un ataque de infantería ya al casco urbano pues comenzaría también a mermarlos, cumpliéndose así el objetivo de desmilitarizar Ucrania, que es dejarlos sin militares. Ahora, obviamente medios occidentales no le ponen mucha atención a ese escenario, se enfocan en las bajas rusas sin también darse cuenta que hay bajas ucranianas que se están deshaciendo los rusos de las fortificaciones, de las mejores fortificaciones ucranianas, pero ponen mucho el foco en Krinky. Otra vez, Krinky pues no va a ir a ningún lado si esto por lo menos no se multiplica por 10, toda esta franjita se tendría que multiplicar así por 10 mínimo, un lugar donde puedas, digamos, al otro lado poner batallones de ingenieros para que vayan construyendo un puente aquí, porque es la única manera de traer blindados, camiones pesados con suministros y todo. Sin embargo, habría que resolver el tema de la aviación rusa, que con los Sukhoi-22 y los helicópteros pues te bombardearían un posible puente que sea de aquí. Número 2, la misma artillería que te saturaría, ya están atacando esta zona, te saturaría toda la zona. Y ahora habría que ver si los rusos pues no traen desde los flancos refuerzos, porque lo más probable es que traigan desde los flancos en ese desplazamiento lateral que también lo hacían en las defensas de Zaporilla. Traerían refuerzos de Krinky impidiendo que se amplíe esto. Entonces no va a llegar a mucho realmente Krinky, salvo que lo llegue a ampliar, pero para ampliarlo tienes que cruzar, y para cruzar tendría que existir un puente mínimo, ¿no? Porque aquí no vas a cruzar, llegas al río, llegas a estas islas que es una zona pantanosa, también hay otros ríos que tienes que cruzar, muy complicado, pero se hace bastante propaganda esto.